Bueno, chicos. Buenos días, jóvenes. Ahora sí, vamos a iniciar la clase virtual. Primero, pues, saludarles en este día. Escriben su nombre, por favor, y su grado ahí para tenerlos en cuenta la asistencia. Eso es muy importante porque uno tiene que conocer qué estudiante se conecta, quién no, para tener un seguimiento en cada grupo. Entonces, les recomendamos que ah, coloquen su nombre, su grado al ladito para determinar qué décimo está asistiendo, ¿verdad? Y los que no lo hacen, pues definir qué situación se va a hacer con ellos o por qué no lo hacen, etcétera. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, por este día. Vamos a comenzar. Este es una profundización de la segunda parte del tema anterior, que era Renacimiento, Barroco e Ilustración. Hay dos niñas para exponer un tema, Nicole de 11º y Yesmi Salcedo de 17. Entonces, entre tanto que se prepara Yesmi, vamos a darle paso a la señora Nina Vergara para que nos oriente en una oración, porque siempre es fundamental dirigir nuestra oración a nuestro Padre. En todo lo que usted vaya a hacer, dirígese siempre a Dios para que Dios le guíe y Dios le acompañe en todo lo que usted va a hacer. Amén. Entonces, por favor. Bueno, listo, jóvenes, buenos días una vez más. Dios los bendiga, los guarde todos los segundos de este día de hoy y del resto y de toda esta semana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo día, jóvenes, porque nos acostamos, dormimos y despertamos, porque Dios nos sustenta. Entonces oramos a Dios y decimos gracias, Papá Dios, porque tú nos conoces, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, porque tú nos diste soplo de vida. En tus manos nos encomendamos y te rogamos que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén, Señor. Gracias por esa oración tan sublime, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, que nos ve todos los días y nos... Hoy es un día, niños, nuevo, ¿verdad? Dice la palabra que todos los días son nuevas y grandes y nuevas son las misericordias de Dios. Entonces le agradecemos a Dios porque ustedes hoy se despertaron, que tienen vida, ¿verdad? Y lo más importante es seguir. Entonces, vamos a continuar con la presentación de la diapositiva para que darles aquí algunos apartes de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Recuerden que es una profundización del primer tema que iniciamos el 12 perdón, el 16 de abril. Nos encontramos acá y hoy pues vamos a culminar este tema pues porque hay que explicarlo bien. Son 3 temas que ustedes deben tener en cuenta para que la guía que usted va a resolver sea una guía excelente, completa. Debe fijarse bien porque en esta primera parte de este tema hay unas preguntas de consulta. Estamos viendo que ya han enviado la guía sin esas 2 preguntas y siempre es bueno que usted mire la guía detalladamente, qué preguntas hay ahí, qué voy a consultar y todo lo demás. Entonces, vamos a la segunda diapositiva, señor, puede pasar. Bueno, listo, jóvenes. Vamos a ver las normas que debemos tener en cuenta para las clases virtuales. Ya ustedes conocen estas normas porque desde un comienzo pues se las estamos dando a conocer. Las normas Así que es. tenemos para las clases son alzar la mano para participar, respetar las opiniones de los participantes, utilizar un vocabulario apropiado y asertivo, mantener las cámaras y micrófonos apagados, puntualidad. Esta reunión es grabada con fines pedagógicos, escribir en el chat nombres completos y grados. Listo, jóvenes, esas normas pues ya ustedes las conocen. La agenda para el día de hoy es oración, reflexión, exposición para los estudiantes Nicole y Yesmi Salcedo. Ya Yesmi está en la sala. No,
Creo que no. A mí tampoco me ha respondido. Bueno, profundización de los temas Renacimiento, Barroco, Ilustración, que fue lo que trabajamos en la clase pasada. Y pues ya sé que ustedes tienen conocimiento un poco sobre eso, porque sé que en casa algunos profundizaron sobre esos temas, ¿oyó? Es necesario, jovencito, que usted no se quede con la explicación del profesor, sino que desde casa pues también esté enfocándose sobre cada tema que vamos desarrollando aquí en la virtualidad. Las dudas e inquietudes para el final de la clase, jovencitos. Entonces vamos a ver la reflexión que tenemos en el día de hoy. Dice, te equivocas, los jóvenes de mente abierta pueden observar y los jóvenes de mente cerrada. ¿Cuál de esos jóvenes quiere ser usted? ¿Usted quiere ser un joven de mente abierta o quiere ser un joven de mente cerrada? Observe lo que dice del joven de mente abierta. Dice, aprendes. Está escuchando al joven de mente abierta. Resuelves. No te quedas con inquietudes. No te quedas con los problemas, sino que buscas solucionar los problemas. Sigues adelante. Aunque se te presentan dificultades, jovencito. Los jóvenes de mente abierta siguen adelante. Se caen, tropiezan, pero se levantan. Aceptas las críticas. Manejas tus miedos. Mantienes el equilibrio. Esos son los jóvenes de mente abierta. Entonces, ¿qué queremos nosotros de ustedes, jovencitos? Jóvenes que tengan una mente abierta. Porque usted es un joven positivo, usted es una persona de mente abierta. Entonces, esos son los jóvenes que nosotros queremos en el dulce nombre, los jóvenes que tenemos aquí en 10º grado, son los jóvenes de mente abierta. ¿Por qué? Porque los jóvenes de mente cerrada, jovencito, te lamentas. Eso no queremos de ustedes. Dices, es posible, o sea, hay duda allí, te estancas, sufres por el qué dirán, el miedo te maneja a ti, el enojo te condiciona. Entonces no queremos jóvenes de mente cerrada, sino de mente abierta. A ver si alguien tiene algo más sobre esto, sobre esta reflexión que tenemos aquí. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué piensa sobre esto? Queremos escuchar su opinión, jóvenes, no, no solamente la señorina y la señora Rebeca, también usted dice, señor, me parece buena por esto y esto, porque a veces esto o lo otro, entonces es bueno que usted pues se manifieste con alguna idea, es importante, compañeros, no se queden callados, manifiéstense, vamos a hacer las clases activas. Recuerden que ya hoy ya hay una motivación con una recarga gratis para estos 5 estudiantes que estuvieron más que puntuales en este día. Entonces, al final, no se vayan a ir estos 5 estudiantes porque vamos a hacer el sorteo y el que gane, pues se le irá recargando una recarga para que usted pueda enviar sus actividades, para que no haya excusa de que no tengo recarga, de que no sé lo otro, es únicamente para actividades, no es a chatear por Facebook, ni ver películas, ni juegos, ese Free Fire, nada, ese juego los está acabando ustedes porque se están alejando mucho más del conocimiento. Y fíjese, si eres un joven de mente abierta, tienes que tener aprendizajes, resolver los problemas en la casa, seguir adelante, motivarte a continuar, no importa las dificultades que en la casa tengamos, porque todos tenemos dificultades, problemas, pero esta la diferencia en que sabernos levantar y dar soluciones a esos problemas, porque si nos quedamos ahí en el suelo, nunca vamos a decidir por nuestro proyecto de vida. Queremos que ustedes sean jóvenes dependientes, activos, que tengan una mente abierta al conocimiento y al aprendizaje. ¿Verdad, señorina? Sí, señora. Listo, jóvenes. Entonces, ¿es usted una persona de mente abierta o es usted una persona de mente cerrada? Entonces, quiero que pues quede en la mente de cada uno de ustedes esta reflexión en el día de hoy y que de ahora en adelante, jovencito, sea usted una persona de mente abierta que quiere seguir adelante, que tiene un propósito, que tiene unas metas que hay que alcanzarlas, jovencitos. Por el momento, Así es, señor. este año escolar sin dificultades.
leer mucho para que se les facilite las pruebas de estado, las pruebas IFE, porque usted tiene que pensar, jovencito, que usted va para una universidad y es necesario que se ponga pila desde ya. Recuerde que si hay una buena base, va a haber una buena edificación. Y la base es esto, jóvenes. Para que a usted le vaya bien en la vida, pues póngase pilas desde ya. Pero sobre todas las cosas, jovencito, encomendarse a Dios. Para usted ser una persona de mente abierta, jovencito, tiene que ser una persona que tenga temor de Dios. Si usted no tiene temor de Dios, jovencito, no va a ser fácil. ¿Yo? Necesita en estos tiempos, porque estamos en tiempos difíciles, tener jovencito y encomendarse a Dios todos los días. Recuerde, jóvenes, que encomendarse a Dios, las cosas nos van bien. Cuando nosotros hacemos lo bueno, nos va bien. Entonces, agárrese de Dios, jovencito, en estos tiempos y adelante. ¿Oyeron? Adelante, resolver los problemas con sus dificultades tenemos. Recuerden que todos los días hay dificultades, pero por sobre todas esas cosas, Dios está con nosotros, no lo olviden. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, continuamos, jóvenes, continuamos, señor Rebeca, con una Sí, señora. reflexión de la clase pasada. Recuerde que la clase pasada trabajamos estos tres temas: Renacimiento, Barroco y Siglo de Oro. Tenemos otras cosas Bueno, nuevas sobre estos temas porque esto es muy extenso. ¿Oyeron? así es, Y señor. aún no se quede con lo que Entonces, nosotros les presentamos, sino que usted continúe en casa cuando tenga la oportunidad de seguir profundizando sobre estos temas. Listo, profesora. listo. Entonces, como está en la agenda, pues vamos a darle paso a Nicole. Después que Nicole termine, nosotras profundizamos el tema, ¿vale? Ah, listo, Nicole. Nicole, bueno, si Yasmin no aparece, pues no importa. Dale, Nicole. Bueno, dejo de compartir, Nicole, porque vas tú, ¿cierto? Listo, sí, señor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicole. Nicole, tienes la cámara volteada, no te ves bien. Componla. Ahí, No, estás así, ve, estás así atravesada, estás así. Colócala así, así, Ahora, así, eso, ahora, así. Muy bien. bienvenida, Nicole. ¿De qué grado es Nicole, Rebeca? Décimo uno. Ah, 11º. ¿Cuántos años tienes que Listo. estar en el colegio, Nicole? ¿cómo, Yo no profe? conozco, Nicole. ¿Cuántos años tienes que estar en el colegio? ¿Tú llegaste en qué grado? El año pasado, en noveno. Ah, ¿de qué colegio Ah, es vienes, nueva. Nicole? Yo vengo de Medellín. Ah, bueno, bienvenida, Nicole. Por eso que yo no Señor, había una visto a pregunta. Nicole. Quería Dígame, salirme de una duda. dígame. ¿Qué significa grecolatino? Ah, listo, jóvenes. Vamos y escuchamos la Composición. exposición de Nicole y continuamos contigo, jovencito, con el periodo greco-latino, ¿yo? Vámonos, Nicole. Listo, profe. Bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicole Sequeda García y soy del grado décimo uno y el día de hoy les vengo a hablar sobre la ilustración. Bueno, antes de como que pasar a qué fue la ilustración en el área de castellano, me gustaría ponerles como un poquito en contexto de qué fue la ilustración como movimiento y sobre qué contexto se desarrolló esta literatura. La ilustración, como primero, ¿por qué se le llamó ilustración? Porque en el pasado se tenía la creencia de que estar en la ignorancia era como estar en la oscuridad. Entonces, si la persona ignorante estaba en la oscuridad, la persona que tenía conocimientos y era sabia, era iluminada, estaba en la luz. Por ello, a este movimiento se le llamó ilustración. ¿Qué fue como tal? La ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y los conocimientos científicos. Se dio en el siglo XVIII. A este siglo también se le llamó el siglo de las luces. Como les decía,
comenzó en Europa, más específicamente en Inglaterra, pero tomó fuerza y su auge se dio mayormente en Francia. Se centró en la razón humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la ilustración se basaba en lo que se basa la ciencia hoy en día, en la experimentación, en la razón, en lo natural. Inspiró revoluciones. ¿Por qué decimos que inspiró revoluciones? Porque la ilustración trajo una serie de ideologías sobre la política, sobre la organización social que había en ese entonces. Inspiró revoluciones como la Revolución Francesa. Impactó en la Revolución Industrial. Esto porque los conocimientos que se dieron durante este periodo se utilizaron durante la Revolución Industrial para la manufacturación de máquinas como la máquina de vapor, por ejemplo, y a las personas, a los filósofos y científicos que aportaban conocimientos a ese movimiento se les llamaban los ilustrados. Bueno, entonces ya ahora que tenemos como un poquito más del contexto social de lo que fue la ilustración, ahora sí pasamos un poco a lo que fue la literatura durante este periodo. La ilustración literaria. En esta literatura, el conocimiento y la razón predominan por encima de la fantasía y la ficción, incluso los géneros como la novela. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo que es la mitología y los libros de fantasía pasan como que un poquito a segundo plano y nos centramos en los libros que tienen conocimientos científicos, en los libros que tienen conocimientos. Esta literatura tuvo una serie de características que son, por ejemplo, el predominio de la razón frente a la sensibilidad, imaginación y emoción. Como les decía anteriormente, ya la razón, las emociones y lo que eran los sentimientos, que ya no era lo que se creía, sino lo que era explícito en la naturaleza, lo que podíamos observar y experimentar. Moral y centrado en lo civil. Esto quiere decir que ya las obras no eran dirigidas como para cierto público o para cierto tipo de personas con ciertos gustos, sino que iban dirigidos a la sociedad como tal, un carácter más general. Esta literatura se entiende como fin de que el hombre sea útil, social y moral. Quiere decir que ya las obras no buscaban entretener, sino que lo que se buscaba era que el hombre fuese útil, que el hombre tuviese conocimientos, que el hombre aportara a la sociedad. Así es. Por eso, en este periodo se dio la creación de la enciclopedia, que fue una impresionante y cuando se tuvo un impacto durante este periodo. Tiene clara tendencia a cuestionar la religión. ¿Por qué? Esto porque los filósofos que aportaban a este movimiento, los ilustrados, no creían en la iglesia. Y ellos eran los que tenían este movimiento de derrocar la monarquía. ¿Qué quiere decir monarquía? Monarquía es la sociedad absolutista en la que estaba inmersa la sociedad en ese entonces, que era que todo era gobernado por el rey. Como estos filósofos no creían en Dios, el rey no tenía validez para ellos, porque el rey decía que él reinaba porque Dios le daba ese poder. Entonces, por eso fue que inspiró revoluciones, porque ellos ya no querían esta sociedad, ellos querían imponer una sociedad diferente y democrática. Muy bien. Se usa el lenguaje literario, es decir, que ya empiezan las figuras retóricas como las metáforas a utilizarse en los textos. También en el teatro vemos que se usa una estética neoclásica. ¿Qué quiere decir neoclásico? Que viene de la antigua Grecia, de lo que fue el pasado. Se separan los géneros, ya no se permitían mezclas. Por ejemplo, en el periodo barroco se veía mucho que se mezclaban muchos géneros en un solo texto. Ya eso aquí no se veía, ya era como que cada uno en un solo texto. Preocupación por las aplicaciones científicas. Eso quiere decir de que ya la literatura se preocupaba más porque los textos tuvieran conocimientos científicos basados en la ciencia. Bueno, básicamente ya esta fue mi exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Muy bien, excelente, Nicole. Muy buena exposición. Compañeros, ¿alguna pregunta a la compañera? Vea, un valor muy bueno porque pues se preparó bien, ve y sabe lo que está manejando porque es la temática que estamos dando. Muchas gracias, Nicole, por su participación.
Jóvenes, ¿alguna pregunta para Nicole? Si nos vamos de pronto con la respuesta del jovencito, habla sobre el periodo grecolatino. ¿Sí? ¿Quién fue el que hizo la pregunta sobre el periodo grecolatino? Mayerly. Sí, bueno, yo, profe, yo había hecho una pregunta sobre qué significaba la palabra. No tengo una identidad sobre la palabra para saber. Listo. Jovencito, ¿tú eres de qué grado? No, bueno, yo soy primo de Mayeli, sino que yo estoy viendo la clase y quería saber porque me interesaba. Estoy aquí con ella y Mayerly, ¿de qué grado es, hijo? ¿De qué décimo? Señor, habla con soy de 16. Listo, excelente, bienvenida Mayerly. Bueno, jóvenes, Gracias. el periodo grecolatino sí tiene que ver con la parte del Renacimiento también, pero entonces esto es anterior a este periodo, o sea, el inicio del periodo del Renacimiento. Aquí ya en este periodo grecolatino hay una mezcla de conocimiento. ¿Con qué? Porque aquí se fusionaron dos culturas, que fue la griega y la romana. Entonces, aquí por ejemplo, los griegos asumieron de los romanos la parte de las tradiciones, las costumbres que se daban en ese pueblo. Entonces, la fusión de estas dos culturas, jovencitos, es lo que produjo del periodo grecolatino, que es el inicio también de nuestro periodo de renacimiento, que es el que estamos trabajando en estos tiempos, ahorita. La fusión de estos dos pueblos, grecolatinos y romanos, es lo que se le llama como periodo grecolatino. Y es el comienzo del periodo del renacimiento. Así es, señor. Son escritores griegos y latinos. Recuerden que ustedes que el latín es la lengua de Italia, de Roma en la antigüedad, ¿verdad? Ya pues no es usual porque es una lengua muerta. Pero, como lo dice la señor, griego-latina es la unión de griegos y latinos, ¿verdad? Autores específicamente en la literatura. Listo, ¿Entendió, joven? Ya estamos Sí, presentando. sí, señora. Bueno, nada que parece, Yesmi. No, tampoco me Bueno, has respondido. listo. Bueno, entonces continuamos acá con nuestro tema. Gracias, le damos a Nicole nuevamente porque lo hizo excelentemente bien. Sabemos de qué está hecha y es una buena estudiante. La felicitamos de antemano, Nicole. Y bueno, continúa así con ese carácter, con ese ánimo y esas ganas de echar para adelante. Bueno, aquí como es una profundización, ¿verdad?, de lo que es el Renacimiento, vamos a colocarles aquí. ¿Me puedes ampliar, Nina, un poquitico más la diapositiva? Ahí ustedes ven el mapa de Italia para que se ubiquen, ¿verdad? Dice que es un movimiento artístico y cultural que revaloró, no te pasaste. Esa no, esa ahí. Que revaloró, volver a valorar el pasado grecolatino, ahí está, lo que le preguntaba el joven, grecolatino, su máximo desarrollo fue en el siglo XVI. Se originó en Italia, ahí les coloco el mapa de Italia para que se ubiquen, que estamos en otro continente. Y dice que una de las características del Renacimiento fue que fue antropocéntrico, ¿verdad? Como lo decía Nicole, ya pues el hombre ya no se centraba en Dios teocéntrico, sino ya hay el hombre es el eje de todas las cosas. Entonces dice que es antropocéntrico. También tiene un culto a la razón. Ya el hombre no está sumido en la oscuridad del pensamiento, que ya no puede pensar, porque hay un culto a la razón. Ya el hombre es libre de pensar, ¿verdad? De aportar nuevos conocimientos para que el cambio en esa época fuese mucho mejor. ¿Verdad? Hay un cientificismo, ¿verdad? Hay una cultura científica por los descubrimientos científicos, por la inquietud de investigar, de conocer, de apropiarse del conocimiento. Fíjese cómo es, ¿verdad? La época medieval
la clase antes pasada con el Renacimiento, que son movimientos artísticos, pero muy diferentes, ¿verdad? Aquí también dice que valora la naturaleza, ¿verdad? Tiene un valor fundamental el hombre como sí valora la naturaleza porque es parte inherente de la tierra y valora el mundo terrenal. El mundo tiene para él un valor muy importante pese a las crisis, a las pestes que se dio en esa época, a los desastres, ¿verdad? A las guerras, el hombre siempre tiene como valor fundamental el mundo que lo rodea. Entonces, fíjese que el Renacimiento fue un movimiento muy revolucionario, ¿verdad? Renace en todos los aspectos de la vida social, cultural y social de aquella época. Primeramente se dio en Italia, después estas ideas fueron migrando a otras partes del mundo hasta llegar a cada continente, a cada país de cada continente, hasta acá Colombia, pues llegó el Renacimiento en su época de auge, ¿verdad? Como se dice por ahí. Entonces, eso es lo que es el Renacimiento. Listo, jóvenes. En este periodo recuerden, jovencitos, que se propuso una nueva manera de ver la vida, que se reflejó en el arte sobre todo, ¿oyeron? En el arte de ese momento. Recuerden, jovencitos, que además se reivindicó el sentido de proporción como principio básico del arte. Aquí se recuperaron los escritores de la antigüedad y sus conocimientos. ¿Oyó? Conocimientos de eso. Se hizo ampliar los métodos citados por algunos de ellos y se descubrieron también algunos de los errores. Se creyó que la naturalidad debía presidir todas las obras. Entonces, yo les hablé la clase pasada de la parte del siglo de oro. Entonces, ahora más adelante vamos a ver un poquito sobre lo que es el siglo de oro, porque es un periodo jovencito de gran esplendor en la literatura de esta época, la época del Renacimiento. Así es. Bueno. Bueno, señor. Aquí pasamos a la diferencia, señor. Ahí. Dice, Ajá. ¿en qué se diferencia el Renacimiento del movimiento barroco? Vea, están claras las diferencias. Dice acá, el Renacimiento, dice, concepción vitalista y optimista del hombre. En el barroco, ¿qué había? Una concepción pesimista de la vida, de desengaño, de tristeza, de desolación. Fíjense que el barroco siempre se contrapone al Renacimiento porque el barroco siempre estuvo inmerso en lo que fue las ideas medievales, ¿verdad? Él como que no quería mucho avanzar, pero llega el Renacimiento y es una luz de esperanza para el hombre porque ya es un renacer para su vida. También dice que el Renacimiento hay una confianza en la naturaleza y el hombre. Acá en el barroco hay desconfianza en el hombre y su naturaleza. Hay un gusto por el equilibrio, serenidad y armonía. Acá en el barroco hay un gusto por la exageración. Entre más exagerada es la cosa, mucho mejor para ellos en el barroco. Recuerden que también en el barroco la arquitectura, ¿verdad? Tuvo mayor aceptación porque entre más recargado estaba una fachada, más adornos le colocaban, más figuras le colocaban, mucho mejor para ellos. Entonces eso es lo que se dice el gusto por la exageración en todos los aspectos. Dice que el Renacimiento también exaltó la vida y acá exaltación de la muerte. Fíjense, son dos cosas diferentes. Por eso hay una diferencia muy grande entre estos dos movimientos, ¿verdad? Pero el que nos da pie a nosotros para que sigamos avanzando a la edad moderna es este renacimiento, porque a partir de este renacimiento viene lo que es el siglo de las luces, el iluminismo, la ilustración, que muy excelente lo hizo Nicole, y fíjese que este renacimiento da pie para todo este cúmulo de conocimiento que estaban ahí dormido y que el hombre pudo despertar, renacer a la vida y a la sociedad. Señor Nina. Listo, profe. Bueno, dame la otra. Dice, dentro de este renacimiento, al comienzo de la guía, ustedes pueden observar el hombre de Vitruvio, ¿verdad? De Leonardo da Vinci. Al comienzo de la guía ahí están unas preguntas de motivación que también hay que contestarlas porque no les están haciendo. Dice que
Da Vinci, pues acá pues en el Renacimiento una de sus características fue que el hombre ya era antropocéntrico, ¿verdad? La cuestión no era teocéntrica, era antropocéntrica y que el hombre giraba alrededor de todas las cosas. Entonces, a partir de ahí, se ponía énfasis en la facultad humana, ¿verdad? Al conocimiento del mundo a través de la razón. Ya el hombre empieza ¿cómo es que se llama? Empieza a darle uso a la razón, a preguntarse por muchas cosas, ¿verdad? A darle uso a esos interrogantes que estaban pues como que ahí, que no se daban respuesta a nada. Entonces, fíjense que el hombre de Vitruvio, la naturaleza, dice aquí, distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue, ¿verdad? Que 4 dedos hacen una palma y 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo y 4 codos hacen la altura del hombre y 4 codos hacen 4 codos hacen un paso y que 24 palmas hacen un hombre. Y estas medidas son las que usaba en los edificios, porque también este señor Vitruvio fue un gran escultor que Da Vinci hablaba mucho con él y también él creó la forma, ¿verdad?, de hacer la figura humana. Más adelante te voy a explicar cómo es que se divide este hombre, porque este hombre está así, en este círculo, en este rectángulo al mismo tiempo. Bueno, esto es una explicación de todo. Y ustedes como estudiantes tienen que consultar, bueno, ¿y quién fue Vitruvio? Porque Da Vinci tuvo tanta relación con este señor. Entonces, gracias a vea que el apellido es el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Porque Da Vinci, pues hablaba con él como interactuar usted con su amigo, pero interactuaban de conocimiento, de temas específicos, de temas de mucho interés para ellos en esa época. Entonces, fíjese que un aporte de renacimiento ha sido Leonardo da Vinci con sus esculturas, con sus pinturas y con su conocimiento en el arte, ¿verdad? Señorina, ¿puede pasar la otra, por favor? Diga. Recuerde que en la guía, jovencito, lo que usted nombró en la parte motivacional, hay 2 preguntas que los jóvenes no la leen. Ajá. Y en esa pregunta, jovencito, tenemos la imagen. Esa imagen está allí reflejada en la guía esa. Es la primera imagen que tenemos allí. Y le hacen una pregunta a usted donde le dicen, ¿por qué un dibujo de un hombre puede ser representativo del Renacimiento? Esa es una de las preguntas. Yo creo que ya algunos de ustedes tienen claro eso porque yo creo que ya usted leyó eso. Y la otra donde le dicen, investiga qué diferencia hay entre el antropocentrismo y el teocentrismo. Lo trabajamos en la clase pasada. ¿Quién me recuerda, desde los jóvenes que están aquí en clase? ¿Quién me recuerda qué es antropocentrismo? ¿Qué es teocentrismo? ¿Por qué la imagen de un hombre representa el Renacimiento? Son las preguntas que tenemos ahí en la parte, la primera pregunta que usted debe responder en la guía esta de segundo periodo. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué es antropocentrismo? ¿Qué es teocentrismo? ¿Dónde están? Jóvenes, ¿dónde están? Rapidito. Esas son las preguntas que usted debe responder para la guía. Como motivación, como inicio. Esas son las de inicio. O sea, ninguno consultó sobre eso tampoco. Y tampoco escuchó la clase pasada sobre qué es el teocentrismo. Imagínate. Y qué es el antropocentrismo. Bueno, continuamos porque ahora mismo no lo recuerdan. Ojalá que en el transcurso de la clase recuerden lo que es eso sobre teocentrismo y antropocentrismo. Listo. Continuamos muy bien. con la explicación del hombre de Vitruvio. Dice que, ¿quién me lee ahí de los que están acá? Por favor, el primer párrafo, el primer puntico azul, ¿quién me los lee? Vamos a interactuar con ustedes para que sea una clase amena, una clase donde no sea la señora Inés y Rebeca la que estén hablando como unas locas, porque aquí hay, ¿cuántas personas hay? 19 personas.
Entonces, vamos a ver quién me lee el primer parrafito, por favor. Leonardo da Vinci, en su estudio Real Academia de Venecia, también conocido como el que Vitruvio. realiza una visión del hombre como centro del universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadro. Y un cuadrado. Figúrese que ahí está la respuesta de la pregunta de la señora Nina. Si son jóvenes activos, ¿verdad? Jóvenes que están pendientes del conocimiento, ahí está una respuesta a la pregunta de inicio, ¿verdad? Fíjese que Leonardo da Vinci, en su estudio Real Academia de Venecia, también conocido como el hombre de Vitruvio, realiza una visión del hombre como centro del universo. Ahí está algo de las preguntas que la señorita decía al comienzo. Dice que en él se realiza un estudio anatómico, anatomía. Recuerden que el hombre ya en el Renacimiento ya es creador, ¿verdad? Se interesa por la figura humana, por el conocimiento, cómo son sus partes, etcétera. Entonces aquí dice un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza. ¿Ya vio? Entonces ahí en el Renacimiento también se tiene como manifiesto la figura humana, una figura estética, una figura bella. Da Vinci sigue los estudios del arquitecto Marcus Vitruvius. Fíjese, ese es el nombre del hombre de Vitruvio, porque su arquitecto fue Marcus Vitruvius Polio, el cual tuvo escasa influencia en su época, pero no es así en el Renacimiento, ya que fue el punto de partida de sus intentos y la justificación de sus teorías. Fíjese cómo este arquitecto Marcus Vitruvius ideó este plano del hombre, ¿verdad? Centrado en las ideas del Renacimiento, que el hombre ya es el eje de todo el universo. Dice, es indudable que Da Vinci se inspiró en la obra del arquitecto, ya que es una traducción de las palabras de Vitruvio, pues el dibujo de Leonardo fue originalmente una ilustración para un libro sobre las obras de Vitruvio. En su obra dice que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como si, ¿verdad? A continuación, entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que este hombre tuvo una gran influencia, ¿verdad? No tanto en su época, sino en el Renacimiento, y que gracias a Leonardo da Vinci, él pudo idearse cómo el hombre tiene sus medidas perfectas, cómo es que se entiende. Si ustedes fueran jóvenes activos, despiertos al conocimiento, al aprendizaje, más de uno me diría, señor, pero yo también investigué esto. Cierto, es lo que estamos interesados en que ustedes sean jóvenes activos, que vayan mucho más el aprendizaje, que no sea nada más esto, que uno aprenda, sino que usted profundice. A ver si lo que dice uno es mentira o es verdad, jóvenes. Entonces hay que estar a la par del conocimiento, como los hombres de la ilustración, que eran muy inquietos al conocimiento, a la razón. ¿Verdad? Ojalá hubiese hoy en día un John Locke o un Montesquieu aquí en clase para vean ustedes cómo era el conocimiento en esa época. El conocimiento se deseaba, se buscaba, no un conocimiento dormido, que era lo que la gente decía, y ya no, hay que despertarse, ¿verdad? Hay que buscar la revolución en todos los aspectos, pero una revolución buena del conocimiento. Señor Nina. Listo. También en la guía está una parte muy importante que es la imprenta. Eso creo que fue el invento del siglo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a esta imprenta la gente ya no tallaba pues los libros o los transcribía a mano, sino que gracias a este invento de Johannes Gutenberg tuvo una revolución en esa época del Renacimiento, porque la imprenta marcó una diferencia, ¿verdad?, muy importante en el Renacimiento, y gracias a ella, la difusión de libros,
¿verdad? Ya fue asequible a casi la gran mayoría de las personas. Recuerde usted que en el siglo pasado los libros eran muy costosos y nadie tenía acceso a eso, ¿sí? Siempre, solamente la gran minoría que podía comprarlos. ¿Por qué? Porque no había un invento que reprodujera los libros para que la gente tuviera acceso a los libros, ¿verdad? Y gracias a este invento es que se fue pasando a la modernidad, se fue perfeccionando y vemos lo que hoy usted tiene en sus libros, en sus manos un libro y dice, bueno, gracias a Gutenberg, Johannes Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta, tengo este libro porque antes no había libros, ¿sí? Simplemente se escribía en piedras, ¿verdad? En papiros, en papeles y eran guardados manuscritos, ¿verdad? Y la gente no tenía conocimiento a nada. Pero ¿cómo se enteraba la gente de lo que decía? Porque lo escuchaba. La parte oral también en esa época, pues la gente que no tenía libros escuchaba lo que la gente decía e iban de boca en boca y transmitían ese conocimiento, pero al estilo oral. Gracias a la imprenta ya la humanidad conoce los libros, se apropia del conocimiento y de las ideas innovadoras que cada libro o texto puede tener. Aquí dice, fíjese que la imprenta de Gutenberg dice, a mediados del siglo XV, este orfebre, que es un orfebre, la persona que talla el oro, ¿verdad? Que hace las piezas de metal, las que hace las marillitas, los anillos, ese es un orfebre. Si usted tiene posibilidad de ir un día a Mompox, aquí en Colombia, Mompox, por ahí por Magangué, usted va a encontrar una serie de señores artesanos en orfebrería que fabrican mucho lo que son los anillitos, las pulseras, todos los aretes, todo eso a mano todavía existe aquí en Colombia. Entonces, fíjese que este orfebre alemán desarrolló una imprenta modificando una prensa de uvas y fabricando caracteres metálicos móviles y gracias a esta creación se inventaron los libros. Están escuchando, jóvenes, que gracias a este invento los libros fueron inventados. Fíjense cómo es rústica, mire cómo es rústica. La de hoy en día no es así, la de hoy en día es digital, mucho más grande, mucho más avanzada, pero claro, siguiendo las indicaciones y teniendo una idea de lo que fue creado por Johannes Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o están dormidos? Contéstenme, por favor. ¿Se fueron? Listo, les quedó claro, jóvenes, lo de la imprenta. Recuerden, jovencitos, que antes de la creación de la imprenta por Gutenberg, existieron algunas formas rudimentarias para copiar los textos. Dice, los documentos eran preservados y difundidos mediante copias generalmente escritas por monjes. En esta época, jovencitos, los monjes eran los que tenían acceso a esto, los que tenían la oportunidad de escribir, jovencitos. Era un método lento, pero era la única forma conocida para preservar los textos que tenemos hoy día, porque acuérdense que en un comienzo era tradición oral, transmitido de padres a hijos, pero ya cuando llegó esta época de la Edad Media, jovencito, donde se dio el invento de Gutenberg, jovencito, ya podíamos plasmar. Pero entonces no todas las clases sociales, solamente la clase alta era la que se ocupaba de eso. Saben que la clase baja era la que se ocupaba de los cultivos, de la tierra. Y la clase alta era la que se ocupaba de la parte esta, que más que todo era la iglesia. Continuamos, señor. Listo. Sí, señora. Bueno, fíjese, bueno, aquí está la biografía de Gutenberg. Quisiera pues que usted ampliara en su casa, ¿verdad? Más allá y dijera, bueno, ¿quién fue Gutenberg? ¿De dónde vino? ¿De qué país fue? ¿Sería colombiano, cubano, venezolano? Entonces,
hay cosas que usted tiene que saber, aprender. Por ejemplo, Johannes Gutenberg, de nombre verdadero Johannes Gottfried Schurleiden, era hijo de un patricio de Maguncia, ¿verdad? Orfebre de profesión y director de la Casa de la Moneda de esta ciudad, que se casó en segundas nupcias con Else Wilse, de extracción burguesa, cuya familia aportó como dote una mansión llamada Sun Gutenberg, en la cual nació el célebre impresor entre 1934 y 1399. Fíjese, ¿verdad? Cómo fue este hombre, hijos de padres, ¿verdad? Que trabajaban en la orfebrería, y pues se inclinó también a conocer eso, que fue ese proceso. Y gracias a esas ideas, pues tenemos ese gran invento que revolucionó las letras, la literatura y conocimiento en general. Siga, señor. Bien, jóvenes, recuerdan que este invento revolucionó la cultura, amplió el número de lectores debido al aumento del libro y la reducción de costes, extendió el conocimiento, jóvenes. Fue la chispa de los movimientos sociales y económicos, y luego, jovencito, es considerada como una de las causas o los pasos ya a la edad moderna. Jovencito, que más adelante pues vamos a trabajar también. Así es. Ventajas, a ver qué nos trajo el invento para el humanismo. Fíjense, miren lo que nos trajo ese invento, las ventajas. Dice, ¿qué ventajas trajo la imprenta para el humanismo, para la humanidad? Dice, se terminaron los copistas, es decir, los curas o monjes que copiaban los libros a mano. Y imagínese usted un libro de 100 páginas, copiarlas a mano. En esa época, esa mano de esos monjes debió tener bastante fuerza, ¿verdad? O movilidad para copiar. Entonces, ¿por qué se escribían? Porque en ese tiempo no existía un método de reproducir copias o empatar libros, simplemente pues copiaban, y lo que copiaban, como eran un proceso muy duro, pues únicamente era reservado a la clase alta, como decía la profesora Nina, ¿verdad? Muchos no tenían acceso a la compra de estos libros. Dice, también aumentó el interés por aprender a leer y a escribir, lo que se ha perdido en este tiempo. Ya los jóvenes no leen, no quieren escribir, mejor dicho. Entonces, fíjense lo que trajo esta imprenta. Aumentó el interés en esa época por aprender a leer y escribir. Pero yo sé que a algunos de los que están aquí les encanta leer algún libro, les encanta escuchar música, les encanta el conocimiento también como aprendizaje. También, ¿qué ventaja trajo? Dice que permitió que se difundiera el humanismo por la cantidad de libros que se imprimieron y que llegaron a manos del pueblo. Fíjense, ya no era el grupo selecto de gente que tenía libros. Ya gracias a la imprenta los libros llegaron al pueblo con un costo más económico, y la gente podía comprar los libros y leer, ¿verdad? Y acceder al conocimiento. Entonces ya la parte oral se fue perdiendo porque ya la gente compraba los libros y leía lo que estaba ahí plasmado, ¿verdad? La otra ventaja es que los libros bajaron de precio, pudiendo estar al alcance del bolsillo de las demás personas. Entonces, gracias a esta imprenta, hubo una difusión del conocimiento en todos los aspectos, en los libros, ¿verdad? Ya había libros de bolsillo, pequeñitos, libros de todas las especies, y los libros bajaron de costo, ¿verdad? Ya no eran tan caros porque los copistas al fin descansaron de tanto copiar. Y entonces, ya gracias a este invento, pues ya la gente tuvo acceso a más libros. Pero hoy en día, desafortunadamente, en las bibliotecas, con esto del internet, ya los libros están empolvorinados, con comején, con tela de araña, porque ya ningún estudiante antes de la pandemia ni siquiera miraba la biblioteca, porque todo el mundo sumido en su mundo virtual. Qué lástima, ¿verdad, jóvenes? Pero bueno, hay que seguir adelante. Dale, señorina. Mira, una repercusión de la imprenta. Dice, la imprenta provocó una verdadera revolución cultural. Como decía la compañera Nicole, la ilustración también tuvo que ver mucho aquí, ¿verdad? Porque la revolución cultural se revolucionó, hubo libros para todo el mundo, ya la razón era muy diferente, el conocimiento ya se pudo más ampliar, y el hombre por fin pudo plasmar sus ideas en los textos que podía escribir. Dice también,
facilitó a que un mayor número de personas se acercaran al saber. Fíjese esta frase, facilitó a que un mayor número de personas se acercaran al saber. ¿Por qué? Porque ya tenían los libros a la mano, ellos leían y podían deducir las ideas que estaban impresas en esos textos. Fíjese lo importante que fue la imprenta para el tiempo ese, el tiempo pasado y para nuestro tiempo también, porque gracias a la imprenta la modernidad se modernizó, ¿verdad? Y la imprenta ahora es digital, ¿verdad? Pero gracias a la idea de este señor que se ideó este método. Dice, sustituyó también la transmisión oral, ¿verdad? Generalizando publicaciones impresas como libros o prensa, como le decía, ya la gente cuando escuchaba a la gente que leía los libros, lo que tenía acceso a los libros, lo escuchaba y eso que escuchaba lo replicaba. No, ya aquí no, ya esto se perdió todo de la parte oral y la gente como que tiene acceso a los libros, los compra, los lee, los presta, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene para comprar un libro, los presta, los devuelve, pero también se suma al conocimiento del aprendizaje por medio de la lectura. Fíjese lo importante que fue esto de la imprenta, muy, muy importante. Dale, señor. Como le dijo la profe, jovencitos, la imprenta significó la expansión de los libros exclusivos para unos pocos hasta ese momento, jóvenes. Dice, la Biblia, oiga, fue el primer libro impreso. Gracias a que la impresión de libros es más rápida, había más libros en más cantidades y la gente podía aprender mediante los libros, que es lo que les dijo la profesora. Así es. Lea eso, señor. Listo, profe. Los libros, la invención de la imprenta permitió reproducir mecánicamente textos escritos sin necesidad de copiarlos a mano, como se había hecho hasta entonces. Leer y escribir no era tan común en esa época. Poca gente podía tener libros porque era muy difícil de hacer y resultaba muy costoso adquirirlos. La gente se enteraba de lo que ocurría escuchando a aquellos que sí sabían leer y lo hacían en voz alta para otros. Además, casi todas las noticias se transmitían oralmente. Muy bien. Desde un comienzo. Primero con la transmisión oral, jovencito, ya luego con la creación de la imprenta, ya al comienzo pues la adquirían los nobles y a medida pues que transcurre el tiempo ya llegó hasta nosotros pues algunos de los manuscritos estos. A ver, algún dato curioso. ¿Quién lo leyó? ¿Quién leyó los datos curiosos? Ayúdenos tan siquiera uno que lea. Ya tenemos la garganta que nos duele porque, ajá, ya dale, Jenis. Antes de la invención de la imprenta, los libros se ilustraban a mano. El libro ilustrado más antiguo se conservaba en un papiro egipcio del año 2000 antes de Cristo. Correcto. Fíjese que antes, como lo dijo la compañera, se ilustraba a mano, es decir, se pintaba a mano todo eso, ¿verdad? Y el libro más antiguo se conserva aún en un papiro egipcio del año 2000 antes de Cristo. ¿Verdad? Recuerda usted que el papiro fue el primer papel que se escribió. Si usted ve las películas antiguas, más que todo cuando es en Semana Santa y usted ve las películas de Jesucristo, entonces un rollo grande lo abren y lo enrollan. Eso era la especie, así como libros enrollados en la antigüedad, ¿verdad? Todavía se conservan escritos en esa parte, ¿verdad? Pero usted pensará, pero ¿cómo se conserva sin que el tiempo y la humedad los acabe? Bueno, hay técnicas específicas en los museos, ¿verdad? Y esto ha avanzado mucho, hay técnicas, hay químicos para que ese papel pueda estar ahí, sin que el tiempo lo pueda devorar con la humedad, con las polillas o con cualquier otra cosa. Entonces, fíjense lo importante que fue en el Renacimiento, primero que fue la imprenta, ¿verdad?
la imprenta porque fue un mecanismo de difusión para que el conocimiento avanzara mucho más. También la ilustración, ¿verdad? Fue un movimiento muy importante porque determinó que ya el hombre despertara de ese adormecimiento que tenía y diera paso a la razón, a la luz, ¿verdad? Del conocimiento. Señorina, ¿llegó siempre Jeffrey? Profe, pero un momentico, no sé si llegó. Voy a mirar, a ver. Dejamos de compartir un momento, jovencitos. Ajá. Y vamos a compartir nuevamente. Tenemos algo sobre... Listo, estamos compartiendo. Sí, sí, sí se ve. Listo, jóvenes. Continuamos con esto. Mire de lo que hemos hablado, lo que es el siglo de oro. Entonces quiero hoy pues que conozcamos un poco sobre eso también. ¿Qué es el siglo de oro, jovencitos? A ver, ¿quién nos leyó qué es el siglo de oro? Época clásica o de Ujú. apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo 16. XVI y el barroco del siglo XVII, cuyo eje puede ubicarse en el Concilio de Trento y la reacción contrarreformista. Durante esta época España alcanzó prestigio internacional e influencia cultural en toda Europa, y lo proveniente de este país era frecuentemente imitado, extendiéndose a su vez el aprendizaje del idioma español. Sí, señor. Sí, vio, jóvenes, que el Renacimiento, jovencitos, siglo XVI, barroco, siglo XVII, jovencitos, son parte o es lo que llamamos nosotros siglo de oro. Ahora, ¿por qué se le llama siglo de oro, jovencitos? ¿Qué es el siglo de oro? A ver. ¿Mm? Este es un periodo histórico, jóvenes, en, en que florece el arte y las letras castellanas, jovencitos, y que coincide con el auge político y militar del Imperio Español. Listo, jóvenes, entonces aquí, jovencitos, los grandes escritores, jovencitos, grandes escritores en la época dieron origen a lo que se llama como siglo de oro. Observen acá, ¿qué características tiene este siglo de oro? Características generales solamente. Entonces hay muchas características que abarcan el siglo de oro. Se extiende a lo largo de los siglos XVI, Renacimiento y XVII, Barroco. Dos grandes movimientos literarios se dieron en el periodo del siglo de oro, Renacimiento y Barroco. Se concentran generalmente en escritores en un relativamente breve periodo. Nunca antes ni después habían vivido las letras españolas un periodo de tanto esplendor. Por esa razón fue que se fue llamado o fue nombrado como siglo de oro, por el esplendor que hubo con los autores de la época esta del Renacimiento y la época del Barroco. Aquí podemos observar, jóvenes, que la literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a las diversas tendencias, la novela picaresca. ¿Cuánto han escuchado del Lazarillo de Tormes? A ver, lo trabajaron el año pasado, ¿no? Lazarillo de Tormes. La poesía auténtica y mística, la sátira, las comedias. La novela picaresca es un título protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquetípico importante en la literatura universal. En la poesía céntrica y mística
de raigambre católica en la que los poetas se exploraban poéticamente su llamado religioso. La sátira, tanto en la poesía narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasismo solemne fue central en el ingenario literario del siglo de oro. La comedia, el teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras, jovencitos. Entonces vamos a observar aquí, jóvenes, un video que tiene que ver con lo del siglo de oro. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Siglo de oro. El siglo de oro es un epíteto, un adjetivo superlativo. Un poquitico más de volumen, señor. A una época de expansión de España. Si bien se refiere a un hecho artístico, se debe entender en un marco histórico. Para aclarar, el tiempo llamado siglo de oro no es un siglo, sino 189 años, y empezó en el siglo XV, en 1492, hasta el siglo XVII, 1681. Al comienzo de lo que se llama el siglo de oro, es decir, en el año 1492, el Imperio Español tenía todo a su favor. Logró la conquista de Granada, el último reino moro en la península ibérica. Colón llega a América trayendo el inicio del acceso a los bienes del Nuevo Mundo, convirtiéndose en un imperio. Y se crea el libro que trata de unificar la gramática del idioma del nuevo imperio, la gramática castellana. El castellano normalmente se le conoce como español, idioma hoy hablado por más de 500 millones de personas. Este libro, La gramática castellana, que fue escrito por Antonio Martínez de Cala y Sahaba, más conocido como Elio Antonio de Nebrija, marca una expresión después en nuestro idioma materno. En ese mismo tiempo, el hispanismo mandaba, es decir, España volaba, todos querían saber más y acercarse a este nuevo imperio europeo. Y todo ello influyó en la literatura, que es el tema que nos ocupa realmente. Obras que influyen en la historia universal vienen de España, como La Celestina, que en 1499 fue publicado, es el inicio de una tragedia cómica o de la tragicomedia. Es una historia moralizante sobre la compra del amor y sus consecuencias. Vamos. Es la abuelita de las comedias románticas de hoy. El Lazarillo de Tormes, que es una obra sobre la vida pobre, que sirve de ayuda a varios amos, unos peores que otros, y como de la inocencia pasa unas terribles rachas a convertirse en un pícaro, es decir, alguien que se burla de la autoridad por medio del engaño para obtener beneficios. Claro, si bien la obra verás que no se le puede culpar. Tal vez aprende y deja una lección dura, que la felicidad se puede ganar, pero muchas veces perdiendo la honra o la dignidad. Pues podríamos decir que es más o menos el abuelito de la canción El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, más conocida por su letra La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Pero a la final, ¿por qué se le sigue diciendo siglo de oro? Luis José Velázquez de Velasco, en su obra Los orígenes de la poesía castellana de 1754, hablaba del siglo de oro enmarcado en una silva, es decir, en un poema de Lope de Vega, que se llamaba así, El siglo de oro. Este poema trataba sobre lo cruel de la época, en donde habían valores inversos, se les rezaba a los santos errados, se premiaban las conductas inmorales, etcétera, etcétera. Y Velázquez de Velasco utiliza ese nombre para referirse a la poesía de dicha época, la del siglo XVI en específico. Sin embargo, fue George Ticknor, profesor de literatura española en la Universidad de Harvard y autor de la historia de la literatura española, libro publicado en inglés en 1849, quien llamó, inspirándose en Don Quijote y su diálogo, como siglo de oro al periodo comprendido entre 1490 y 1681, relativo a la literatura española, en la cual además hubo dos grandes
movimientos diferenciados. El Renacimiento, donde las ideas de humano son el centro del universo, y el Barroco, donde se vuelve al concepto de las creencias de Dios y la divinidad. No puedo dejar de nombrar a Don Miguel Cervantes y su Don Quijote de la Mancha como uno de los pináculos más importantes del siglo de oro. Sin embargo, ese tema lo voy a dejar para un video más adelante. Es todo. Si quieres conocer más sobre el siglo de oro, te invito. Vamos aquí entonces. A ver, ¿quién me recuerda entonces, según lo que leímos o lo que escuchamos en el video, qué es el siglo de oro, joven? ¿Es un periodo de qué? ¿De gran esplendor en qué? ¿Mm? En las artes, En especialmente. Sí, señorita. Así es. Entonces vamos a ver los grandes representantes, jovencitos, autores del siglo de oro español. A ver, ¿quién nos lee, jovencitos, los grandes autores de este siglo de oro español? ¿Quiénes son ellos? César Barrios, por favor, lea el primero, que está por ahí presente. César, Grandes autores del siglo español, ¿quiénes son? Jenis, Emilia, Autores del siglo de oro. ahí está Miguel de Cervantes. Leo el primero, dice así: Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, así como de las novelas ejemplares y otras formas de narrativas que serían centrales y fundamentales para la literatura de Europa, ¿verdad? Dice otro autor, Luis de Góngora, poeta y dramaturgo, poeta, escribía poesías, poemas y dramaturgo, representaba obras teatrales, cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocida como el culturalismo o gongorismo. ¿Quién más nos colabora, por favor, con estos autores del siglo de oro? ¿Quién San más Juan, nos lee? San Juan de la Cruz, poeta místico religioso de oficio, reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelinas Descalzas. Desde 1952 es patrono de los poetas en la lengua española. Sí, señorita, muchas Continúo. gracias. Santa Teresa de Jesús, religiosa y cofundadora de la Orden de las Carmelitas. Carmelitas descalzas. Carmelitas descalzas. Parece que no veo. Se la considera. Considera junto a San Juan de la Cruz la cumbre de la poesía mística española. Muy bien. Francisco de Quevedo, uno de los autores fundamentales de la literatura española y autor de poesías, oiga, poemas, narrativas, narraciones, dramaturgias, obras de teatro. Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador, religioso, mercediano se le considera uno de los tres grandes de la dramaturgia del barroco español, o sea, drama, obras de teatro. ¿Quién sigue? Pedro Calderón de la Barca, ¿quién es? ¿Quién leyó a Pedro Calderón de la Barca? Segundo de los tres grandes. Ajá, ahora sí. Segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Es autor de la célebre La vida es sueño. Es sueño. Fue también sacerdote de la Orden de Santiago.
Lope de Vega. ¿Quién leyó Lope de Vega? El tercero de la Trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue autor de más de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. ¿Verdad? Prolífico significa que era un señor que tenía grandes ideas, se disponía a hacer grandes avances en el conocimiento de las letras, ¿verdad? Prolífico, tenía muchos dones también. Bueno, listo, jóvenes. Uno de los autores más representativos de la época del siglo de oro, jovencito, época del Renacimiento y la época del Barroco. Entonces, ¿cuál de ellos conocían ustedes? A ver, ¿quiénes de estos autores conocían ustedes, habían nombrado, escuchado antes? A ninguno de ellos. ¿Ah? Uno de ellos, por lo menos, ellos están trabajando desde hace rato. ¿Quién es? Sí, claro que sí. Acuérdense, pelados, en el día del idioma, ¿a quién recordamos? ¿Mm? Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes. Muy Con su bien. obra, la obra que ustedes conocen de Miguel de Cervantes, sobre todo, ¿cuál es? El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Muy Excelente, bien, sí, señor. Quijote Ese de es la uno de Mancha, los sí, señor. autores que usted más conoce. Bueno, ya hoy tuvo la oportunidad de conocer a Luis de Góngora, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, a Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega. Jóvenes, vayan grabando en su mente, jovencitos, los autores del siglo de oro español. Y Don Quijote de la Mancha, jovencito, de Miguel de Cervantes Saavedra, es también uno de los autores, Miguel de Cervantes Saavedra, de este periodo del siglo de oro español. Para los periodos más o menos siglo XVII, jovencitos, siglo XVII. Vamos a ver siglo de oro, jóvenes. ¿Quién nos interpreta, a ver, jovencitos, este mapa conceptual sobre el siglo de oro? ¿No puedes agrandar más, Nina, un poquito más el zoom? Porque a veces no se alcanza a ver y si están con celular, peor. Así, profe. Ay. Siglo de oro español. ¿Qué se destaca en el siglo de oro español? A ver. La poesía y el teatro. Muy bien. ¿La poesía me lleva a qué? ¿Se enmarca en qué? Culteranismo, conceptismo. Esos términos los conocimos en la clase pasada. ¿Quién me recuerda qué es el culteranismo, qué es el conceptismo? Y es también una pregunta de la guía, señor. Así que esa guía está más botada que otra cosa. A ver, alguien que me recuerde qué es el culteranismo, qué es el conceptismo. ¿El culteranismo es representado por quién? Ahí está en el mapa, niños. Luis de Góngora, ahí está, vea, obsérvenlo. Y el conceptismo, Francisco de Quevedo. Ya revisaron en sus apuntes qué es el culteranismo, qué es el conceptismo. A ver. Bueno, lo sigo esperando. Se destaca también en la parte de la narrativa. ¿Qué encontramos en la parte de la narrativa? A ver. Se caracteriza por la burla de la caballería. ¿Quién sobresale? Vamos a ver aquí que no se ve casi. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Con su obra qué? Donde se ve la burla a la caballería. ¿Con su obra qué? Sobresale allí. Miguel de Cervantes. ¿Cuál es la obra de Miguel de Cervantes Saavedra? Ay, Jesús. Don Quijote. Lo acaban de decir los niños. Ay, Dios mío.
señor. Recuerde que Don Señor, es Quijote... que no se ve. Bueno, yo tengo el celular y no se ve bien. Ah, muy No bien. se ve todo Bueno, entonces completo. Don Quijote de la Mancha es una obra sobre la burla a la caballería, jovencitos. ¿Sí se acuerdan? ¿Han visto las representaciones en los días del idioma, cierto? Allá en el colegio. Han leído fragmentos sobre la obra del Don Quijote de la Mancha. Entonces, en el teatro, a ver, ¿quién se caracteriza por qué? ¿Mm? Pu- plur- Por pluri- la pluralidad. pluralidad temática. Ujú. ¿Qué sobresale? ¿Cuáles son los Lo autores que sobre sobresalen allí? Lope de Vega, Lope de Ujú. Vega y Pedro Calderón de la Pedro Barca. Calderón de la Barca, también dramaturgo, que los pudimos ver en en los autores. Aquí tenemos López de Vega. ¿Quién es López de Vega? Léalo otra vez. Y Pedro Calderón de la Barca. Allí los tenemos, los dos últimos. ¿Mm? Mire, vea. Segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Es autor de la célebre La vida es sueño. Fue también un sacerdote de la Orden de Santiago. Y Lope de Vega también, oiga, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíferos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue autor de más de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. ¿Y quién recuerda qué es eso de epopeya? ¿Mm? Listo, regresamos otra vez. ¿Qué es culteranismo? ¿Qué es consentismo? ¿Ya lo encontraron en sus apuntes? ¿Mm? Bueno, vamos a recordarle. En la parte del culteranismo, un jovencito representado por Luis de Góngora busca más que todo la belleza formal mediante el uso del cultismo, la parte del culteranismo, jóvenes, la creación de un lenguaje artificioso. Su máximo representante que es Luis de Góngora. Más que todo aquí, jovencito, trabaja la belleza, la parte del cultismo. Y en el conceptismo, representada por quien Francisco de Quevedo, jóvenes, elaboró un complejo discurso literario basado en el ingenio, la ironía y el doble sentido. Y aquí maneja más que todo en la parte del conceptismo. Y en la parte del culteranismo ya es la parte culta, los grandes poetas de la época. ¿Listos, jóvenes? Vamos a ver. Bueno, jóvenes, estas diapositivas tenemos aquí por el momento. ¿Hay algo más para compartir aquí, profe? Rebeca. Vamos a mirar, jovencitos, la guía que tenemos nosotros del segundo periodo. Esta es la guía que nosotros estamos desarrollando, que ya usted debe tener a la mano. ¿Cuántos la tienen a la mano ya? Cuéntenme a ver. ¿Cuántos ya tuvieron la oportunidad de ir al colegio y llevarla impresa a su casa? Señor, a mí me dijeron que miércoles. ¿Le Señor, dijeron? yo pienso que esta guía es sumamente fácil y fácil de hacer, o sea, es una guía muy, muy comprensible porque siempre hemos colocado como temas fáciles para ellos, para que no salgan a otras partes de consulta, sino que estén en la casa, pero eso sí, profundizando. Castellano en este segundo periodo fue la guía más fácil que se ha podido dar en cuanto a los temas, porque son temas muy puntuales, muy fáciles y bueno, sencillito. Quien no mande todo completo este periodo, otra vez tendrá que perder, porque imagínate tú, hemos visto unas notas, pero bien feas en este primer periodo. Pero bueno, les animamos a que continúen trabajando bien, muchachos. Es una guía muy fácil y que usted encuentra todo lo que tiene ahí dentro de la misma guía. No tiene que ser a ninguna parte a buscar nada. Igual, habrá que también que profundizar para que el conocimiento sea mucho más avanzado, porque les espera el año que viene las pruebas IFE Saber 11. ¿Cierto, señor? Sí, señor. Y recuerden, jóvenes, que la guía debe desarrollarla en el cuaderno, yo no aquí
en la copia. Desarrolle en el cuaderno y tome la foto clara, jovencito. Si es posible, escanearla. Escanee la foto para que pueda enviar. En la parte de arriba le indica, jóvenes, el nombre de la profesora que usted va a enviarle la guía, jovencito. No se la vayan a enviar profesor de filosofía o profesor de matemáticas, porque así pasa, ¿oyeron, jóvenes? Miren, ven bien, a ver, está anotado en la parte de arriba el correo de la señora Rebeca, en los grados que ella orienta. No me vayan a enviar las de 11, 2, 3, 4, a mí no, porque yo no tengo el control de las listas de estos muchachos. A mí debe enviar las guías de 15, 6 y 7, son las que va a enviar a este correo. Ahí está claro, jovencito, que manejamos en esta guía, jovencito, en esta guía estamos manejando como 6 temas más o menos, ¿verdad, señor Rebeca? Sí, señora, 6 temas. Trabajamos la parte de literatura, que es lo que estamos trabajando en esta primera temática de la guía del segundo periodo. Entonces tenemos el estándar de literatura, analiza, critica creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. Ya estamos en la literatura universal, jovencito, la literatura de 10º grado, de 11 grado. En producción textual también vamos a trabajar, jovencito, textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extratextuales. Son los estándares que manejamos, la competencia escritora, y trabajamos en esta primera guía lo que es el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Lo que le nombramos en un comienzo, jóvenes, tenemos primero 2 preguntas aquí. De pronto no está anotado 1 y 2, pero sí son 2 preguntas que hay que responder. Usted debe leer primero en forma general su guía y luego, jovencitos, si ya empezar a desarrollar. Mire que aquí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué el dibujo de un hombre que observamos puede ser representativo del Renacimiento? La otra, ¿qué diferencia hay entre antropocentrismo y el teocentrismo? ¿Ya recordaron eso, jóvenes? Ya tienen idea, ¿verdad?, para desarrollar esas 2 preguntas. Y tenemos teoría, o sea, en forma general, ¿qué es el Renacimiento? Cómo se suele dividir el Renacimiento artístico, los 2 momentos en los que se divide el Renacimiento, jóvenes. Las características del Renacimiento, que ya tuvimos oportunidad de escuchar, de ver en las diapositivas, el origen del Renacimiento, más o menos para qué época se remonta el Renacimiento, las causas del Renacimiento. Esto todo es teoría, jóvenes. Esta teoría no es necesario escribirla en el cuaderno, pero sí téngala en cuenta, no bote las guías, tenga un folder, una bolsa, algo donde usted vaya depositando las guías, jovencito. ¿Por qué? Porque le sirven, jovencito, esa guía para refuerzo, para retroalimentar. Sí, señor. Señor, ya son las 8:30, entonces vamos a explicar poquitico ahí porque ya ellos tienen que irse para la otra clase que viene. Entonces, listo, profe, los artistas. Vamos ya a llegar a la parte final de aquí, profe. Luego tenemos lo que es el barroco, las características del barroco, jovencitos. También teoría para que usted tenga bases. Mire, aquí tenemos un cuadro que no lo presentamos en las diapositivas, pero va a tener oportunidad de verlo en las guías que usted tiene en su casa o que va a buscar al colegio el día miércoles. Los géneros literarios cultivados, aquí los tenemos, o sea, mucha teoría, jovencito, que quizás no podemos ir para otra clase con esta misma temática. Mire, representantes, la ilustración. Ojalá que por Jenny, por la próxima clase, pues nos explique un poquito sobre la ilustración y él. Estas sí tuvimos oportunidad de ver estas características de la ilustración en las anteriores, las diapositivas anteriores. Algunos representantes de la ilustración. Mire, aquí tenemos las preguntas. De pronto aquí, jóvenes, para que usted no tenga que transcribir en el cuaderno esta sopa de letras, se le permite de pronto recortarlo, ¿yo? Recortar y pegarlo en el cuaderno, como usted debe presentarnos esto en el cuaderno, las guías desarrolladas en el cuaderno. Mire, leemos este texto, el de la 2,
para responder las preguntas que tenemos aquí. Responder estas preguntas. Sí, eso Allí como vamos a tipo hacer- IFES. Sí, seleccionar la correcta. Allí tenemos qué es el culteranismo, qué es consentismo. Le va a tocar investigar sobre eso, más sobre lo que nos, de acuerdo a lo que nosotros le hemos dicho, la diferencia entre el culteranismo, consentismo, qué es el iluminismo. Consulte la guía, significa que tú puedes leer la teoría que tienes allí en la guía y ahí puedes encontrar las respuestas de lo que es eso. Si no, pues busca en tu revisa en tus libros un mapa conceptual, jovencitos, sobre la ilustración. Deben leer sobre la ilustración y elaborar tu mapa conceptual bien bonito, o sea, ojalá que sea con colores, ¿oyó? Aquí Nada de también hay una internet. pregunta. Aquí también hay una pregunta. Dice, en Colombia hay tutelas que han fallado a favor de derechos al libre desarrollo de la personalidad. Es caso como la orientación sexual. Ahora, hay la pregunta, aquí está, los signos de interrogación. Dice, ¿cuál es la importancia de la tutela en la defensa de sus derechos? Imagina que vive en la Edad Media y escribe el fragmento de una novela en el que exiges el respeto a tu personalidad. ¿Sí vio? Que ahí hay otra pregunta que responder. ¿Listo, verdad, profesora? Sí, señora, ahí estamos ya. Oye, ya la otra guía pues continúa para la próxima clase. Cerramos aquí entonces. Dejamos compartir y volvemos nuevamente con ustedes. Listo, si hay dudas, inquietudes sobre la guía, aproveche, jovencito, y haga la pregunta. Señor Rebeca. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, señor. Listo. Señor Rebeca, ¿me escucha? Ya va, que la señora Rebeca como que perdió ya el teléfono. ¿Dónde está? Está llamando. Listo. Entonces van pensando en las inquietudes, en las preguntas que tengan sobre la guía, jóvenes. Esa es niña que me está llamando, Rebeca. Esa es la que yo utilizo. Ay, estoy llamando aquí. Sí. Bueno, listo, jóvenes. Inquietudes. Dudas. Nos vemos cuando nuevamente. A ver, ya saben el horario. ¿Cuándo nos vemos nuevamente? ¿Mm? Nos vemos el viernes, no este viernes, sino en 8 días. ¿Sí? Bueno, a la señora Rebeca, jovencito, se le fue la luz. Entonces, pues, si no tienen dudas, si no tienen inquietudes, jovencitos, entonces, pues, nos vemos el viernes. No sé cómo estamos el próximo viernes. De este viernes en 8, del viernes de esta semana en 8 días. ¿Cómo estamos? ¿Quién tiene un calendario a la mano? ¿Mm? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, si no hay inquietudes, a desarrollar sus guías, a portarse bien, permanezca en su casa, no esté paseando. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por su asistencia. Chao. Chao, señor. Bueno, Chao, bendiciones. Profe, No, Nicole. dígame, Nicole. Profe, la señora Rebeca me llamó y me dijo que lo que pasa es que se le había ido la luz, que por eso se fue. Ah, excelente. Bueno, gracias. Gracias, mija. Sí, ya tengo la información.
Bueno, sí, pero ya vamos a terminar. Ya terminamos más bien.